Hola, bienvenidos, un gusto saludarles a todos ustedes. Estamos como cada jueves en vivo en un nuevo Instagram Live desde mi cuenta de Instagram, conversando en esta edición o ciclo que le hemos llamado Diáspora Radio. Una conversación, un encuentro, un reencuentro con partes de la historia de la radio y la comunicación cubanas del último medio siglo y que están dispersos por todos los lugares del mundo. Hoy estoy comenzando con una canción de Ricardo Montaner y Eva Luna, su hija, Eva Luna Montaner. La gloria de Dios. ¿Y por qué la gloria de Dios? Porque hoy vamos a conversar con una locutora cubana residente en Europa que a mediados del 2000 encontró en Dios un nuevo motivo de su vida, pero que dejó por la radio cubana. Me estoy comunicando en este instante con Mercedes Cedeño y aprovecho de bajar la música. ¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto verte. ¿Qué tal Está tú? preciosa. Oye, pues muchas gracias, que me Y lo creo. eso de las canas, ¿es por opción? Sí. ¿De las canas es qué? Porque no queda remedio. No queda otro remedio. Después del COVID aproveché y dije, ya es suficiente. Oye, mi video está en pausa, no sé por qué, pero bueno, da igual. Pero te vemos perfectamente, Vale. Vale. Oye, yo comencé con la gloria de Dios y decía que a mediados de la década del 2000, tu vida de comunicadora se encontró también con la religiosidad o la religión o con Dios. Hoy estás en España y voy a comenzar esta historia por el final. Hoy, de alguna manera, tu voz, la que conocieron los cubanos en las noches de Radio Rebelde, Ciudad, Cienfuegos, Mercedes Cedeño se salió, pero mientras les voy a decir que Mercedes hoy en España se dedica justamente a través de las redes sociales, particularmente del WhatsApp, a mantener un grupo de comunicación religiosa. Ahí está otra vez enviándome invitaciones que no se veía, pero Mercedes Cedeño fue locutora durante 10 años en las noches de Radio Rebelde, la voz de las noches de Rebelde, me decía por ahí Luis Ernesto Isaac, la voz dulce de las noches de Cuba. ¿Ahora sí te ves? No, pero da igual. No importa, vamos para adelante. Vale. Vamos para adelante, para aprovechar esta hora. Quería que le contáramos, yo estaba diciendo a la gente mientras tú te reconectabas, que habías, que hoy en España haces una de las cosas que, de vocación que te nació o en la que te acercaste en la década del 2000, que fue a Dios, a la religión. ¿Qué haces hoy? Y tu voz está puesta casi al servicio del Señor, ¿no? Sí, efectivamente. Hago un tiempo de radio, que es un tiempo de compañía para dar aliento, para enseñar la palabra, para ministrar un tanto de eso que tiene el Espíritu Santo, que es poder, que es gracia, que es gozo, que es fe, para darle a todo el que cree que Dios es real y que vive, pues darle un aliento de fe, de vida, de esperanza, de paz. Y eso lo hago. Me siento bien, tengo muy buenos oyentes, como siempre. Y voy a empezar de ahí para... primero, ¿por qué Mercedes se acerca a Dios en la Cuba de inicios del 2000? Siempre fue algo que tuviste oculto porque eras comunicadora, que encontraste el momento, que fue además un momento en que muchos cubanos empezaron a acercarse a la iglesia, algunos y otros a Dios desde su casa, porque en los momentos de necesidad, mucha gente, los cubanos tenemos un refrán que dice, uno se acuerda de Dios y de los santos cuando truena. ¿Por qué Mercedes Cedeño se mete en el mundo de la religión y de Dios? Bueno, yo hacía estaciones en ese tiempo. Entonces un oyente de Holguín, que era testigo de Jehová y que escuchaba estaciones, me manda una Biblia
con Pacheco y Piti. Y, ¿sabes? Pacheco y Piti, pues militantes del partido, yo también. Entonces el chico me llamaba a la casa, el muchacho me llamaba a la casa. Hola, saludos, Eduardo, te amo. A ti y a Babi me están diciendo que están ahí. Eduardo Ferrer creo que es. Eduardo Ferrer, sí, está ahí. Ah, estás mirando Te entonces amo, la cámara. Te los saluda quiero, Eduardo desde, los desde veo. No me Ucrania. veo a mí, pero veo lo que me están escribiendo. Y sí, que No los importa. recuerdo con Saludo mucho también a cariño. un amigo desde Valparaíso que te está escuchando. Bueno, y eso, entonces, la radio, de alguna manera, porque es un oyente, el que te introduce en el mundo de Dios. Sí, es la radio, es la radio. Ese oyente me manda la Biblia, yo me la empiezo a leer, pero me la leía como un acto de fe. Me la leí como un acto de fe, porque siempre estaba buscando algo que me asegurara, algo que me ayudara a cambiar el mundo. El ser humano siempre quiere cambiar lo que está a su alrededor, y yo quería tener ese poder. Entonces empecé a leer la Biblia y creí. Lo leí como un acto de fe y creí. Y creí, creo y creeré. Y invito a todo el que quiera que se la lea, que se lea la Biblia. Es un libro sabio, maravilloso, potencial. Una pregunta con todo, más adelante voy a hacer mi declaración de conflicto de interés en esta entrevista, pero, por la amistad que nos une, pero empecé por Dios, porque Dios te acerca, te da fe, te da tranquilidad en un momento X de la vida de un país y en la vida personal de uno, pero la lectura que hago yo es que te causa problemas en tu vida como comunicadora. ¿O es solo una percepción mía? Bueno, en Romanos 8:28 dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Entonces yo creo que fue para bien, pero para el mundo, para la gente, para mis compañeros, para los vecinos, en general, para todo el mundo, realmente me crea un conflicto porque en uno de los programas, pues se dedica a un tema que está relacionado con algo que trata la Biblia y me piden mi opinión desde el punto de vista bíblico. Yo lo doy, pues no están de acuerdo, me hacen análisis, valoraciones de gran calibre hasta el comité central y me quitan, me despiden o me quitan del programa temporalmente. La directora de programación era Gladys Goizueta en aquella época, entonces yo le Sí. pregunté y me dijo que la decisión había sido tomar medidas conmigo. Al director del programa, que era Brunito, eh, creo que la medida que tomaron fue 3 meses sin empleo y sueldo. Y entonces a mí le habían recomendado a ella que tomara algunas medidas, pero no sabía cuál. Entonces me dijo, entonces te quito de estaciones y yo le pregunto, ¿por qué tiempo? Y ella me dice, por ahora, pero el por ahora se lo llevó a la tumba. Cuando, porque que además, quiero decir, Ahí se lo cae llevó a la Gladys enferma entonces nunca se resolvió tu no, situación no, o se lo llevó a la tumba, pero no al cielo, porque yo fui a casa de Gladys con los pastores, con mis pastores y mis hermanos de la iglesia que habían sido sanados de cáncer y ella se entregó al Señor. Así que yo pienso verla por allá arriba y cantar con ella grandes alabanzas a Dios. bueno, si te encuentras, se la encuentras ahí arriba, la saludas de parte de mucha de la gente La que admiro. la admiró en su vida en tierra, aunque sabemos que también para algunos locutores fue controvertida por su mano Yo la dura, por su perdono, posición y su defensa de la ya radio. lo sabemos. Pero, pero Quiero es dejar claro interesante que eso. Tú, la perdono y la perdoné y ya está. es Listo. Creo que interesante eso. Tú vas a casa de Gladys Goizueta en el momento de su enfermedad. Nunca sí. había hablado con alguien acerca de la enfermedad de Gladys. ¿Cómo la encuentras en ese momento? Porque sé que muere en el hospital por un accidente terrible, del que no voy a comentar porque lo conozco por terceros, no tengo la certeza. Pero ¿cómo la ves tú cuando la visitas en su casa en su periodo de enfermedad? Ella se veía enfermita. Yo, cuando fuimos a su casa, estaba su hija y su esposo. Y se veía enfermita y ya nosotros sabíamos, los que fuimos a verla, que estaba mal, que estaba grave, que tenía metástasis y todo eso. Y sabíamos que era difícil que se sanara. Yo cuando eso no tenía
no conocía la diferencia entre sanarse y salvarse. Estaba acabada de empezar a leerme la Biblia, a leer el Evangelio. Entonces yo recuerdo que me acostaba así en el piso llorando, pidiéndole a Dios, sálvala, sálvala, Señor, sálvala, por favor, sálvala. Y cuando me enteré de que había fallecido, pues me dolió, no entendía. Y ahora con el tiempo sé que yo no le pedí que se sanara, le pedí sálvala, sálvala. Y la salvación para nosotros es la vida eterna, ¿no? Entonces, pasó eso, fuimos a su casa, ella me dijo, no, si yo tengo una Biblia en la mesita de noche, le dijo a la hija, alcánzamela, tenía la Biblia allí y hablamos un tanto con ella, le dimos un poco de fe y nos fuimos. Lamento No muchísimo. hubo nada de rencor en ese momento, en un momento No, tan difícil para una gloria de la locución cubana. no, rencor de mi parte hacia ella, no, es que una de las cosas importantes es perdonar. Dice, porque si yo no perdono a la gente mis ofensas, entonces Dios no me perdona a mí. Si yo no te perdono a ti, Dios no me perdona a mí. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Cómo hiciste, Mercedes Cedeño? Porque tú sales del micrófono con este episodio en el 2008, pero estabas todas las noches en un programa franqueado, fijo, semanal, al aire con micrófono abierto. ¿Cómo lo hiciste para controlar el discurso o la verbalidad religiosa que tiene palabras que no son agradables para la comunicación oficial cubana? ¿Se te fue en algún momento Dios? ¿Te dijeron, porque todo el mundo sabía que te habías vuelto católica o religiosa, que todo el mundo lo comentaba, que te Evangélica. mandaron a callar, te hicieron alguna alerta o nada No, más se pusieron en las manos del Señor para ver qué Mercedes Cedeño decía? no. Nadie me mandó a callar, nadie me dijo nada nunca, no. Solo fue ese hecho puntual que sirvió para que no lo hiciera más. No. Y además es que fueron 10 años en estaciones y mucho tiempo antes en otras cosas. Entonces uno va creando un oficio. Es como el chef de cocina, que sabe qué le puede presentar y qué puede hacer a cada uno de los comensales que vaya. No, nunca se me fue. En ese hecho puntual y porque me hicieron algunas preguntas, era el tema que estaba relacionado y ya está. Pero fue puntual. No, nunca se me fue Una nada. pregunta casi de opinión, porque uno no tiene certeza, pero cuando uno viaja del mundo, cuando conoce el panorama de los medios en los países de acogida donde hemos vivido, donde nos recibieron a la diáspora, sabemos que la organización civil real, las organizaciones sociales, los grupos, las minorías, también tienen sus medios de comunicación y también tienen sus radios y su televisión. Y la iglesia, tanto católica como evangélica, es uno de los grandes poderes de la radio, al menos en Chile y en casi todo el mundo. ¿Tú crees que Cuba debería en algún momento tener radios con identidad religiosa para los oyentes, para recuperar esa identidad a veces dormida, a veces simulada, a veces puertas adentro, que se generó durante décadas y que hoy es un poco más ya pública, aceptada? Bueno, debería. Sucede que es lo siguiente, en Chile seguramente que es la propiedad privada quien tiene las iglesias, es decir, son privadas. En Cuba no se conoce la propiedad privada. Todas las iglesias son estatales, todas las emisoras son estatales. No hay emisoras privadas. Entonces, ¿de qué manera, pues, el Estado beneficiaría la existencia de una emisora cristiana? Hace poco se transmitió una misa en una iglesia en Cuba, creo. Pero en momentos determinados cuando son estratégicos para el tema político, ¿entiendes? Sí. Hay una emisora que transmitía un programa en aquella época. Se ha unido mi hija, dice. Leana Roncal se ha unido. Un Un saludo. saludo a tu hija, que me imagino que la he visto en Facebook, una mujerona, no es la niña aquella que yo conocí y que venía en tu casa. Ella te ama, bueno, se ama. Qué bueno. Después vamos a hablar de esa parte. Sería muy bueno que sucediera, pero no hay propiedad privada en Cuba. ¿Quién va a financiar esa emisora? ¿El Estado? Ahí lo dejamos, ¿no? Oye, te preguntaba por cómo lograbas controlar esa fe, porque sé que es una fe real, te nace, te brota,
le hablas a la gente con convicción, porque alguien puede pensar, muchos hablaban de que muchos en esas décadas se acercaron a Dios porque en la iglesia estaba el jabón, no sé si te acuerdas de eso, o daban algunas cositas, pero a ti te sale del corazón. Y me acuerdo de eso porque vivimos etapas en que habían palabras que no eran bienvenidas en el discurso de los que estábamos al aire, y muchas veces lo conversamos, como por ejemplo cuando a los monitoristas de nuestras programaciones les dio por prohibirnos decir señor y señora, y había que decir compañero y compañero, y jamás se olvido una recomendación tuya que me hiciste, que es no uses el señor o señora para denominarlo, sino como adjetivo, y me dijiste, estoy aquí con el señor no sé qué cosa, en vez del señor tal, fulano de tal, un señor psicólogo, algo así me dijiste, y de cómo burlabas un poco eso. Entonces, si era tan difícil con cosas tan banales como el nombramiento de señor o compañero, el controlar la palabra de Dios o las frases de Dios, ya estando tan metida en eso, debe haber sido muy difícil. No, no fue difícil. Tenía oficio. No fue difícil. Por ejemplo, es que hay que pedirle a Dios sabiduría y hay que ser un poco estratega, ¿no? Eso, de cualquier manera, seas o no religioso, o tengas o no una relación con Dios, si tú lo sabes, llevas muchos años en eso, uno va creando oficio y además yo por lo menos disfrutaba por dentro, es decir, Gladys decía que yo era libre pensadora y es verdad, ¿entiendes? Entonces ¿Y tú me eres puedes... libre pensador? ¿Se podía ser libre pensador? Sí, claro, tenías que ser libre pensador, decir que sí a todo y después hacer pensar lo que tú quisieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, Dios es amor. Y si una persona que tiene relación con Dios es la misma relación que tengo yo, o que es evangélico como lo conoce el mundo, pues tú dices, el amor que reúna esta noche a todos los corazones que están a la escucha. Le pido al amor que se ofrezca a todo, y estoy pidiendo a Dios que se ofrezca a todos los corazones. Cosas así. Hay una Sabiduría. frase notable. Cuando tú me haces la historia, que es la historia desde tu parte, por supuesto que no tengo la de la radio o de Gladys, porque ya no está, pero me dices que Gladys te dice que parecías una pastora al aire. Sí. Me analizaron 5 programas antes de ese hecho y 5 después, con un miedo y un susto y querían atemorizarme y bueno, tremendo fue eso. Pero ya Y ella desde me el punto dijo, de vista es crítico, que pareces Mercedes, una tú, pastora. tú, ¿Eh? no, 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 continúa. yo le dije, gloria a Dios. Oye, Sí, parecía una pastora. y desde el punto de vista crítico, ¿tú crees o no crees que te pudo haber afectado en el ritmo, en el estilo, el haber estado rodeado de gente que sí predicaba la palabra del Señor con tu discurso radiofónico o no? ¿Tu calidad siguió siendo la misma? ¿Tu estilo siguió siendo el mismo? ¿O tú crees que hubo algo de cambio en la manera en que se le hablaba al oyente, en la manera en la que tú querías acercarte al auditor? Es que sabes lo que pasa. Algunas veces tú me has dicho, por ejemplo, si yo te hablo, la respuesta la vas a dar tú ahora. Si yo te digo que el programa que ha sido mi preferido de todos los que he hecho es En Buena Compañía, como tú, a ver cuál es la palabra porque estoy un poco vieja, cómo tú calificarías mi discurso con la gente? ¿Cómo lo calificas tú? ¿Qué crees tú que hacía yo? Tú conversabas, tú acompañabas y conversabas con la gente en buena compañía. Y me has dicho algunas veces que hacía algo así como un discurso medio filosófico, como, ¿no? Sí, claro, Entonces, porque sí, sí, para la gente que te conoció, te conocieron a nivel nacional en estaciones durante 10 años en las noches de Rebelde, pero tú llegas a La Habana, después vamos a seguir haciendo esa historia, y entre las cosas que haces en Radio Metropolitana era un programa de compañía que se llamaba En Buena buena Compañía. Un compañía. programa además donde si yo hubiera sido el director, yo te hubiera cortado muchas veces al aire, por ejemplo, o te hubiera mandado a callar, porque tú conversabas con la gente y conversabas de temas que habitualmente no eran los que uno escuchaba en las pautas de los programas. Eran temas muy psicológicos,
eran temas muy cercanos a la existencia del ser humano, al crecimiento personal, a los temas domésticos de las relaciones interpersonales, y ahí te dabas unos speeches, pero de aquello. Entonces, te das cuenta, estaba entrenada. ¿Qué sucedió después? Cuenta con que Dios está vivo. Para nosotros Dios es real. Yo te estoy hablando desde mi posición de fe. Entonces, Dios es real, Dios está vivo, Dios ha escrito en su palabra. Todo eso que yo quería decirle a las personas ya estaba escrito. ¿Y qué hizo? Me mandó su código y me dijo, a ver, mijita, mira, para que no hables más bobería, aquí está para que tengas un fundamento y un basamento. Así es como la gente debe vivir. Y eso fue lo que Oye, pasó. Ya estaba pero entrenada. además de que Dios te mandó todo eso para que no hablaras bobería, también te sentaron al lado dos psicólogas en ese programa en Buena Compañía. Es un programa en Sí. que tú compartías y moderabas con psicólogos, con Marisela psicólogas. Hidalgo y Yolanda Ramiro. Tengo muy buen recuerdo de ella. También de Fullerat, ¿eh? También de Raúl, creo que es. Bueno, Fullerat, que también fue psicólogo, es uno de los psicólogos que participó en Estaciones y que yo lo amo muchísimo. De tanto decir su apellido, pues no me acuerdo ahora cómo se llama, creo que es Raúl. Pero Marisela Hidalgo y Yolanda Ramiro trabajaban en Buena Compañía, eran fantásticas. Un día iban en días alternos, tú sabes, tú ibas a verme allí, Sí. porque tú también trabajaste en Metropolitana. Sí, yo trabajé en Metropolitana siendo estudiante, si te conozco, desde que yo era estudiante de periodismo. Yo hago esta mañana, Wilfredo Gil, el director de programación, aprovecha que yo me voy a la Escuela del Campo con la Facultad de Periodismo y me saca porque habíamos tenido muchos problemas. Esta mañana era un programa cultural y en esos años aparecían las editoriales en Granma, de la subida de precios, del no financiamiento estatal por algunos productos como el tabaco, el ron, el cobro de espectáculos deportivos y todos esos temas. Me mandaba el Granma para que yo lo leyera en esta mañana, que era un programa cultural, y yo no lo leía. Y no tenía cómo hacerme leerlo. Y aprovechó que ya estaba en el campo y me sacó de esta mañana, que yo era estudiante y estaba reemplazando, Eras es donde estudiante yo de conozco a Betsy periodismo. Acosta, que llega a ser después de que prueban varias parejas, la voz y la que nos gusta, la que se queda en esta mañana. Ya después pasaron, ¿Quién? llegan ¿Quién se ustedes y queda? yo siempre seguí yendo a Radio Metropolitana y es donde yo te conozco y donde Perdón, comienza nuestra ¿quién amistad. se queda en esta mañana, me dices tú? Conmigo estuvo Betsy Acosta. Oh, y la quiero tanto, la quiero Claro, tanto. pasaron ¿Cumpleaños? varias. Ah, vale. Ella cumpleaños el 27 de septiembre y yo el 28. Le hicimos una celebración digital donde nos disfrazamos a Oh, ver quién ganaba y qué sé yo. oh, Sí. qué bueno. Una gran Hicimos, voz de la locución cubana. Una pena que Bexy no esté activa en la locución. ¿no? Yo creo No. que no, hasta donde sé. Ah, Ah, somos hasta muy donde amigas, sé, no. ¿sabes por qué nos relacionamos mucho? Porque ella hacía Memorias de Rebelde y yo hacía Cuba Canta para ti. El director de los dos espacios era Manuel Villar. Yo lo hacía en Cuba Canta para ti, salía al aire en Radio Taíno a las 6:30 de la mañana. Y ella, bueno, Rebeldes creo que los domingos, Memorias, ¿no? que era Memorias de un Rebelde. gran programa del Muy maestro bien. Villar. ¿Cómo quiero detenerme en Villar y en eso y en esos grandes hombres de la radio que aportaron no solo realización, sino que dieron algo más, como por ejemplo el descubrimiento de la música cubana, incluso en estos programas con el pretexto de que eran viejos, se ponía mucha música que estaba en el listado de los limitados en la política de radiodifusión. Y muchos conocimos autores e intérpretes cubanos que solo estaban en la historia y en la memoria de grandes estudiosos como Villar. ¿Cómo fue trabajar y hacer radio y rescate musical con Manuel Villar? Tremendo, era un maestro, un maestro. Yo llegué a ese programa, estoy haciendo todo esto porque quiero agradecerle a todas las personas que me ayudaron a hacer radio en Cuba. Yo llegué a ese programa gracias a Soraya Parra. Estaba en Metropolitana, Soraya habló con Pedro Pérez, que era el director de Taíno, yo fui, hice una prueba y él lo puso ahí, esa prueba, a disposición de los directores. Y un domingo por la mañana, que sabes que él sí, Memorias de Rebelde salía al aire grabado, era grabado, pero Villar iba a la cabina, él estaba allí todas las mañanas. Entonces un día de esos domingos me llamó
creo que fue del año 95, y me dijo que me había seleccionado. Yo daba unos saltos en aquella casa que tú conociste, me sentí tanta emoción, y sobre todo porque me dijo que era Manuel Villar. Imagínate, con una gloria de la cultura, una gloria de la música cubana, un historiador, un hombre que se sabía todos los autores, los intérpretes, bueno, es que fue fantástico, y además muy buen compañero, muy buena persona, tremendo. Estuve con él como 13 o 14 años. ¿Cuántos años? Sí, muchos años. De eso me siento orgullosa, de verdad, porque me honra haberlo conocido, porque ¿a quién no? ¿Quién no puede, quién no se sentiría orgulloso de decir, trabajé con Manuel Villar? Trabajé tantos años con Manuel Es un Villar, un gran honor. hombre, Me una gran concedió. persona. Nunca le escuché en los años en los que trabajamos en Radio Rebelde y tanto nos cruzamos en los pasillos, conversamos, compartimos espacios. Jamás lo escuché levantar la voz, nada. Era un tremendo hombre. Era un hombre muy decente, también conocí a su esposa. Gracias a Villar estoy aquí ahora en España, y cuando me hablan, ¿tú conoces a Antonio Machín? Y yo, sí, Antonio Machín. Si no, ¿Y por qué gracias a Villar estás en España? no, gracias a Villar, cuando en España me preguntan si conozco Ah, a Antonio Machín, yo digo sí, porque él lo ponía, y ponía toda esa música, porque era música un tanto campesina, un tanto tradicional, popular. Espigulito era el realizador de sonido, y el que grababa era Peña. ok. Oye, yo que conocí un poco la dinámica productiva de Villar tenía su producción musical de arriba abajo pensada, tenía Tremendo. su guión. ¿Alguna vez quisiste arrancarte a conversar sobre algo y Villar te paró y te dijo, guión o no? No, porque era grabado, ¿qué va? No, ahí no se podía, no. Además, tampoco tengo que confesar que ponía música de la que yo estaba aprendiendo cuando leía aquello en el guión, porque era Sí, música muy antigua, no, tampoco era muy de la época, no era música contemporánea, ponía música antigua. claro, música de las décadas anteriores, Salía la entre... música que los cubanos de esa generación tampoco escuchamos, porque desaparecieron del modelo de radiodifusión. Tú mencionabas a Machín, pero hay un listado enorme de autores, de intérpretes cubanos que algunos pocos, como Villar, y hay algunos que otro nombre que se puede rescatar, lograron reponer gracias a estos programas segmentados, especializados, que lograron colar en las parrillas programáticas. Era una Te pregunto enciclopedia. si alguna vez te quisiste arrancar por los tarros y ponerte a conversar en los No, programas de Villar, que lo tenía todo estructurado, porque tú mismo has confesado con mucha humildad que tú lo que sabes hacer es conversar. sí, seguro. De hecho, me dijiste, algún día me pusieron la música viva o me mandaron para allá, y yo dije, yo no sé hacer ese programa, yo No no lo sé sé. hacer eso. ¿Qué Admiro a radio, Eduardo Ferrer, qué no. radio sabe hacer Mercedes Cedey? Oye, ahora que digo eso, admiro a Alain León Berubides, a Eduardo Ferrer, a Yamilé, y gente que tiene a Guillermo, al Guille Rivera, esa gente que hacen esos programas con una facilidad, y además son una metralleta ahí, te dicen tantas palabras por segundo y presentan la música, porque además la conocen, la viven, yo no, yo soy especialista en el arte, porque ahora no lo soy porque hablo de la palabra de Dios, pero yo fui especialista en el arte de hablar bobería. Explícame eso. Mira, sí, yo Porque fui esa frase es notable, especialista en el arte en de el hablar arte de bobería. hablar bobería. Yo estudié lingüística hispánica, y una vez, creo que fue en Radio Ciudad de La Habana, una vez, y otra ya casi al final de lo último, al final de trabajar en Radio Rebelde, dos asesores se atrevieron a decírmelo. Entonces yo sabía lo que era galimatías, porque había estudiado lingüística hispánica. Era casi que en la graduación, el título idóneo para ser locutor en Cuba. Entonces,
La galimatía es hablar bobería, hablar algo, es como una cantinflada, ¿entiendes? Como una cantinflada, pero un poco con más sentido, porque también Cantinflas decía muchas cosas, no, pero es eso. En la galimatía es cuando tú hablas y hablas y hablas una bobería y le dices a la gente que estás muy bien, que te sientes muy bien, que la noche es negra y la luna brilla para todos nosotros y todos nosotros estamos aquí reunidos alrededor de este tiempo, qué bien la estamos pasando. Venga, escríbame, llámeme. Y ahí tú empiezas a hablar bobería y eso es un arte. Entonces, alguien por allá, por Radio Ciudad de La Habana, no recuerdo ahora cuál de ellas, me lo puso un día en un monitoreo y ya al final un muchacho que había en el equipo de monitoreo de Rebelde, al final, porque señalarme algo a mí que en aquella época, tela, y entonces yo les dije, pues sí, no, porque a nosotros todo está muy bien, pero lo que vemos aquí es que tenemos que señalarte que tienes muchas galimatías. Bueno, intenta tú hacer una galimatía en 2 minutos. Venga, venga, hable ahí 2 minutos a ver si lo sostiene. Y entonces, no, pero que eso es lo que hago en el programa, entretener a la gente. Y eso es un arte. Pero te pregunto qué tipo de locutora o de conversadora es Mercedes Cedeño, porque como tú misma me dices que no eres nada más que conversadora, sin embargo, en tantos años que estuviste en Radio Rebelde y Radio Taíno, tú también hiciste noticias, estuviste haciendo Sí, programas de noticias muchos años también en Taíno. sí, hice el noticiero de Radio Taíno con Martel, un hombre Como este Martel, encantador, tremendo, un un tremendo loco. locutor cubano. ¡Ay, cómo lo amo! Con una voz nos divertíamos tanto, mucho nos divertimos. En Taíno yo hice eso, hice el noticiero de Taíno media hora. Es que tenía que buscar dinero. Así esta mañana en Radio Metropolitana, de 6 a 9, de 10 a 12 las noticias de novedades con Félix León, Con Félix encantador. León, Vale, gran salía amigo. corriendo a las 12 del día, me iba a Taíno y hacía el noticiero de 12 a 12:30. Y ahí descansaba, regresaba a las 6 para hacer en buena compañía de 6 a 8 y más o menos cogía un dinerito ahí para que la niña comiera, no sé, en aquella época eran las cafeterías que se vendían los perros calientes y eso. Ahora la chiquilla que vive en Holanda no quiere perro caliente, ni salchicha, ni nada de eso. Oye, y te tengo que creer que lo hacías solamente por el dinero o por el tema de subsistencia o porque también te gustaba hacerlo, porque era tu pasión. No, me gustaba, pero también me gusta mucho el dinero, a mí. Hice muchos negocios allí, no, Yo no recuerdo paraba. algunos de tus negocios, sí. Es Sí. que eran años en los que todos hacían de alguna manera el negocio. Yo recuerdo, y hay muy poca gente que yo nunca vi vender nada. Estaban los coquitos de llamar a Luis, la sala de conmutación de Rebelde, los maní de fulano. Tú vendiste carne en algún momento, porque yo me acuerdo, tengo la imagen de llegar a tu casa y las puertas cerradas y tú cortando carne escondida en un mostrador, en una meseta. Carne, jamón, queso, pollo, de todo. Ya al final vendía hamburguesa de picadillo de soya de eso y había que verlo cómo yo lo hacía, lo ponía en unas tapas el picadillo de soya, luego lo congelaba y vendía aquellas hamburguesas de todo. La vecina me decía que no se me morían los muchachos en la barriga. ¿A ti no se te mueren los muchachos en la barriga? No, no se me mueren. Era una Había Habana difícil, Mercedes. ¿Cómo muy, recuerdas esa Habana? Porque tú venías de Cienfuegos y como todos los que nacimos en regiones, tenemos el sueño de la capital. Y esa capital que te encontraste tú fue una capital dura en unos años frustrantes para el ciudadano y para la gente de a pie. Esta locutora que venía con tantas ganas, dice Eduardo, jamón y queso de Mercedes, qué rico, no se me olvida. Esta locutora que venía con tantos sueños desde Cienfuegos se encuentra en una mano dura donde tiene que sobrevivir y hacer arte para comer. ¿Cómo recuerdas esa ciudad, ese pues, cambio? En algún momento te dice aquí hay que volverse para Cienfuegos. no. Ahí yo llegué a La Habana el 1 de octubre de 1994 con 20 o 30 botellas de ron que traía de mi ciudad para vender porque me habían dicho que en La Habana una botella de ron valía 120 pesos cubanos. Y entonces al otro día salí con mi prima Rosita Lai, una de las hijas de Rafael Lai, son mis primas,
salí con ella por 23 y 12. Ellos viven en 12 y 23, yo salí por 23 y a mí me daba una pena. Después no, a mí se toda aquella, ahora soy una descarada, pero en aquella época, entonces a Rosita decía, tienes que vender esto. Yo no llevaba dinero, yo lo que me llevé fueron las botellas de ron. Íbamos nosotros en una bolsa muy fina, la bolsa aquella, y Rosita, ron, ¿alguien quiere ron? Ron, ¿quiere ron? Y se nos acerca un borrachito y nos dice, oigan, ¿ustedes están vendiendo ron? Decimos, sí. Dice, ¿y a cómo lo venden? No, a 100 euros, dice, 100 pesos. Y dice el borrachito aquel, no, pero hoy, a partir de hoy, Esteban Lazo ya dijo que aquí en La Habana la botella de ron vale 20 euros. Estuve sin tomar ron un buen tiempo, no quise saber de eso, no, lo regalé. Así que te podrás imaginar a qué Habana llegué yo en 1994. Tremendo, tremendo. El año en el que la gente se iba por el muro del Malecón, fue el año del éxodo, Sí, del 94 fue el año del éxodo, estábamos pasando, fue un sí. pic de la dureza que hemos vivido en esta constante dureza. Sí, una pena. Sí. Oye, quiero volver en esa Habana, a esa Habana a que todos nos golpeó, pero en la que todavía no teníamos sueño. Tú hiciste Un tu primer momento, me trabajo con está Radio diciendo, Metropolitana, y ahí perdona, está tu ícono, que es En Buena Compañía, que lo recuerdo sin duda. Pero después llega a Radio Ciudad de La Habana. sí. Tal vez no tengas memoria de esto porque me has confesado que se te olvidan las cosas, pero, Sí. pero llegas a Radio Ciudad de La Habana y haces Sí. Buenos Días Ciudad, haces Buenas Noches Ciudad, haces las tiras de la mañana y la noche que más audiencia o más tenían en el tema de cada uno con su característica. La noche era más conversación, la mañana más noticias, pero haces dos importantes programas ahí y en algún momento que tú no te acuerdes, tú misma me llevaste a escribir Buenas Noches Ciudad y estuve escribiendo con la asesoría de Luisa Margarita y otros asesores ese Sí. programa un tiempo porque ya habían pasado por ahí los íconos como Camilo Gaña, Joel Valdés, qué sé yo. ¿Cómo te encuentras el cambio de Metropolitana a Radio Ciudad, que eran dos emisoras totalmente distintas, y Diferentes. particularmente Radio Ciudad? Dos estilos totalmente diferentes. Era como un poco más clásica, pero mira, si tuviera que definirla en un término musical, diría que Radio Ciudad de La Habana. Entonces era lírica. Un poco Lírica en ese, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué lírica? Era lírica porque creo que era elegante, era con una esencia, uy, como me están escribiendo, no te veo, era como una gran emisora. El lenguaje que se usaba era de alto vuelo. Los directores eran así como de alto vuelo, lo que te exigían era pues de una magnitud superior. Y había una alta producción intelectual de programas, con grandes Eso, intelectuales también en eso, la dirección. eso. Sí. A mí me llevó a Radio Ciudad de La Habana Xavier y Cari Rojas, aún siendo la directora de Metropolitana, ella fue la que me propuso para Radio Ciudad de La Habana, porque Xavier me dirigió en Buena Compañía después que se fue Harold. Dice que hice un gimnasio en el sótano, me estoy riendo de eso, Eduardo, que le debo dinero a Bárbara Grave de Peralta, ahora se enfada. Ay, Yo le Dios debo mío, dinero. sigamos la historia de Radio Ciudad. No, es que no pude, no tuve la posibilidad de devolvérselo, porque a través de Rubén intenté comunicarme con Eduardo y no pude, porque Bárbara pasó también algo muy triste en su vida. Y soy una mujer que la admira mucho como persona, como mujer, como artista, como esposa, como madre, y creo que es digna de admirar, de verdad, que la amo, Una Bárbara. artista que ha logrado Eduardo, reinventarse, quiero. crecer, Sí, caerse, levantarse con dignidad y estar en un levantarse, lugar impresionante y sí, querida por su sí. público de hoy. Mercedes, tú no te acuerdas, pero yo sí. Tú venías de ese estilo de conversar con los oyentes, que era Buenos Días Ciudad, que era Buena Compañía, esta radio interactiva con la gente, te gustaba conversar, lo que diría Gladys Goizueta, ser pastora, así, antes de que fueras, nombraras la palabra de Dios. Y llegas a una radio ciudad de una producción intelectual mayor,
Sí. Me acuerdo que incluso en algún momento te enojaste porque, y dijiste esta frase que a mí nunca se me ha olvidado, no la vas a acordar. En Radio Ciudad, los oyentes son lo peor del mundo. ¡Oh, al aire! No, me dijiste a mí, Ah, enojada, ah, porque no les gustaba que dieran los teléfonos, que la gente llamara, como que Radio Ciudad tenía muy claro sus productores, sus guionistas, cuál era el contenido, qué era lo que querían hacer, y esa interacción con el oyente no era una prioridad en el modelo de Radio Ciudad, al menos no de la mayoría de sus espacios, y menos de manera tan directa como tú estabas acostumbrado a hacer. No te acuerdas era de muy, eso, pero yo sí me acuerdo de tus enojos porque la interacción con los oyentes fue distinta en Ciudad. era distinta y distante. Eso es verdad, era muy, ahora que me lo recuerdas ahora, era muy distante. Tú hacías un espacio para el que estaba allá escuchando, pero no había esa cercanía. No me gustó a mí mucho trabajar en Radio Ciudad, ¿eh? Eran ¿No muy te buenos gustó? programas. No, no me Sí, gustaba. Muy grandes buenos programas de guiones. contenido. Radio Sí, Ciudad, lo hemos hablado aquí muchas veces. Yo he estado acá con Ramón Fernández Larrea, el creador del programa de Ramón, pero fue mucho anterior a tu temporada. He hablado muchas veces de esa época de Radio Ciudad, la época en la que yo era universitario y estaban los grandes escritores, los grandes poetas, los grandes artistas, haciéndose pero cargo de la bueno, programación. para Pero mí sí, Radio yo Ciudad fue el trampolín. comparto que los oyentes no eran parte del modelo. El feedback no, con la audiencia no era parte de, y el feedback en algunos programas, porque por ejemplo el programa de Ramón hacía feedback con sus oyentes, pero no era el feedback normal de que tú estabas acostumbrado. Llegas a Radio Rebelde y a pesar de que tú dices que no eres locutora, qué sé yo, que tú lo que haces es conversar, logras pasar por emisoras con estilos distintos, Sí, con perfiles distintos. Haces programas para tipos de audiencias distintas, de sí, formatos distintos, es verdad. y te posicionas durante más de una década en dos de las grandes emisoras nacionales del país. ¿Por qué una mujer que solo lo que hace es conversar logra este recorrido? ¿Qué tuvo Mercedes Cedeño para lograr esos hitos en su vida? Siempre fui muy exigente conmigo misma, muy rigurosa. Entonces, había logrado pues hacer como un curso de locutora en mi ciudad. Es decir, sabía leer noticias, me había entrenado en Radio Reloj, había trabajado en Radio Reloj, fue la primera emisora en la que trabajé en La Habana cuando llegué. Leía muy bien desde pequeña. Mi madre me exigió mucho cuando me enseñó a hablar y constantemente ella ya de adulta te decía, Mercedita, habla bien, saca las S. Y entonces, pues, me estaba en mi modo de ser una persona muy disciplinada, muy rigurosa. Y si tenía que ser, yo dije, para ser, primero fui dirigente cuando comencé a trabajar en la vida laboral. Si voy a ser dirigente, tengo que ser excelente. Luego, cuando me di cuenta de que era negra, decía, si voy a ser negra, tengo que ser una negra excelente. Sí, si voy a ser ama de casa, tengo que ser excelente. Si voy, ¿tú no recuerdas eso? Yo decía eso, si voy a ser madre, tengo que ser excelente. Para ser amiga, tengo que ser excelente. Y dije, si voy a ser locutora, tengo que ser excelente. Entonces yo, a pesar de que conversaba y que eso era lo que me gustaba, pues siempre intenté leer bien, siempre intenté pues decir bien los poemas, no sé, todo eso que había que hacer. Me acuerdo que cada vez que Rubén me ponía a hacer un noticiero de eso que hacía Demetrio, ¡uy, qué horror! ¡Qué horror! Porque no es lo mismo hacer un noticiero en Taíno que hacer un noticiero en Rebelde. Hacer un noticiero en Rebelde es usar ese ritmo, el ritmo de Rebelde. Entonces yo, para que no me pusieran a sustituir, no me acuerdo quién hacía el noticiero por la mañana, el de la 1, para que no me lo pusieran, yo pues entonces Lo tropezaba, hizo Yamilé, lo hizo Bepsi, pero la voz fue César Arredondo Bexi, muchos años, Bexi, yo creo que Marlon Bexi, Marlon. creo que yo sustituí a Bexi un tiempo, hasta que dije, ya, tú verás. Y entonces un día fui y le dije, yo no lo voy a hacer más, pero fui y me despedí. Cuando me despedí, alguien me dijo, oiga, pero hiciste un noticiero que no parecías tú, ¿no? Porque quería demostrar que lo sé hacer, pero que no quiero hacerlo. Tremenda. Oye, en Rebelde hablamos de Manuel Villar y quiero también detenerme en otro caso, porque tuviste otra experiencia que para mí es memorable, porque trabajaste con otro de los directores que hizo historia en la radio, querido por algunos, controvertido,
y yo tuve mucho cariño, Albertico Fernández. Un Oh, gran qué bien. director y además venía de una familia de los Fernández, tengo entendido, que fueron radialistas de Radio Progreso durante décadas. Y tuviste la oportunidad de estar en el final de los De años Albertico. profesionales de Sí. Albertico Fernández. ¿Cómo fue trabajar con Albertico y cómo lo recuerdas en esos años a este nombrado director de radio? Albertico le debo el premio Caracol, porque sí, es verdad, tú puedes tener talento, es un don y todo, pero depende del programa que hagas y de cómo lo hagas y de lo que te deje hacer el director del programa. Y entonces, pues uno de los programas en los cuales, de los programas que me dirigió Albertico, ganó premio Caracol, es decir, gané un premio Caracol en uno de los programas dirigidos por él. Albertico llegó a estaciones para quitar el guión. Eso a mí me mortificaba porque Cala, que fue el fundador de Estaciones, hizo Estaciones, lo creó, pero con guión. Sí. Y eso para mí era fatal leer el guión, porque no está en mí. Es decir, yo soy muy fantasiosa, le aporto mucho y cuando vienes a Había ver un el escritor, incluso en los inicios de estaciones, alguien que escribía también. no lo escribía acá Cala, el No, guión. sí, Cala, pero tenía también alguien, no me acuerdo el nombre, que le proveía contenido, que estaba contratado por la dirección de programación. Él escribía el guión, la estructura, eso. Oye, entonces Albertico llega y se deshace del guión y hace un programa improvisado. Sí, 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 yo insisto, insisto, insisto. Claro, tenía que quitar el guión, sí, era tremendo. No, no lo respetaba. Ese tiempo lo hice con Alain. Bueno, después del chino, a ver, Estaciones empezó Cala, Yossi, luego Cala, Yossi, después se fue Cala. Rovira vino a dirigir, fue el que me buscó a mí. Yo Gran hice director, Estaciones, Rovira, ajá, de Radio un Progreso. profesor. Luego Mercedes y Lin Hyun Chan, luego se fue el chino Chan, entró Alain y ya después se fue Alain y entré yo. Tú eres la voz femenina que reemplaza a la voz fundadora que fue José Jiménez. Sí. ¿Sabes una cosa? Yo creo que esto no te lo he contado. Cuando yo estaba en mi ciudad todavía, que no había decidido irme de mi ciudad, que ya era locutora, yo oía por la mañana haciendo radio con José Jiménez y oía, entonces me gustaba aquella voz. Yo sí hizo haciendo radio alguna vez. No sé si lo hizo alguna vez. Ana Margarita Gil Ana era así Margarita, haciendo radio. Ana Margarita, que es Pero yo Cienfueguera. sí se hizo haciendo radio un tiempo. ¿No? Pero no sé si tanto tiempo. Bueno, en ese tiempo yo oí a aquella mujer, aquella voz tan dulce, aquello tan bien hecho, porque además hay que ser, para hacer haciendo radio, tú lo hiciste, te admiro por eso. Y yo la oía y decía, yo quisiera hacer eso. Luego oía una emisora de noche que se llama, es la WQVA de Miami, y La había una cubanísima. mujer, la Cuba, no, sí, la WQVA es WQA, sí, la la cubanísima. cubanísima, sí, Que creo efectivamente, que ya no existe ya. ¿no? Bueno, pues allí de noche había un programa, no sé cómo se llama, que hacía Marta Flores, la reina de Marta la Flores noche, murió recientemente. sí, la reina de la noche. Dime si no lo logré. Lo soñé, lo, eh, lo, 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 eh, lo soñé, lo cultivé en mi mente y dije, yo quiero hacer eso en La Habana, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso. Y cuando me dijeron, te puedes ir a La Habana porque tú no eres locutora de provincia, me dijo Rosillo y Guillermo Bernal. Llegué a La Habana y lo logré. No logré salvando las distancias, porque Marta Flores era la reina de la noche. Yo lo que Claro, digo es que yeah. hice esa conversación, que me reuní con los oyentes que nunca me dijeron una cosa fea. No recuerdo que un oyente al aire en vivo me dijera una cosa fea. Marta Flores fue despedida por la industria profesional de la radio y televisión y cubanas en Miami como una gran estrella recientemente, según tengo entendido. Pero quiero Okay. volver a Albertico Fernández. Es Albertico Fernández Sí. entonces el que te da la posibilidad de ser la Marta Flores de las noches de Rebelde, ¿no? Sí, 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 sí. Porque abrió más estaciones. Lo hizo Cookie muy bien, lo hizo Rovira perfecto, pero Albertico abrió más la capacidad que tenía de encontrarse con los oyentes, mucha más participación de invitados y me dio a mí más facilidad
de hacer lo que quería, que es lo que siempre me gusta. ¿A quién no le gusta hacer lo que le da la gana? ¿Conoces a alguien? Claro. Pero bueno, hay normas y reglamentos, tanto técnicos como sociales. Nada. Y hay que reírse por ellos. Oye, yo quiero hacerte una pregunta que es personal, que no tiene que ver con la radio, pero sí tiene que ver porque fue comentario del medio, pero tú sabes que en Cuba, como mismo no existe programación religiosa, no existe programa de farándula. Y la Ya, farándula existe, pero de boca en boca. Todo el mundo sabe los chismes del otro, pero no hay donde leerlos. nada. Me encantaría a Y mí. era un chisme de boca en boca que la locutora Mercedes Cedeño quería quitarle la casa al gran realizador de cine cubano, Octavio Cortázar, Octavio en paz Cortázar. descanse. Esa era una casa maravillosa que Padre yo tuve la hermosa. posibilidad de vivir, de conocer, gracias a ti, precioso departamento detrás del ICRT en la calle 21. ¿Qué pasó finalmente? Que fue ¿Quién mi se casa quedó con la durante casa? 14, fue mi casa durante 14 años, porque sí, lo que la gente decía era que el señor que vivía allí no era mi tío, a quien tú conociste, Bruno. Bruno. Bruno, ajá. Tío Bruno era mi tío abuelo. Él era mi tío abuelo. Vivía allí solo, Cortázar tenía allí su habitación de citas, estaba casado con Loy Parauco y tenía allí un despacho y una habitación que era su habitación de citas con sus amantes. Pero él era copropietario, porque, a ver, esa era una casa de huéspedes, llegó Fidel con su revolución, le entregó la propiedad a los criados, mi tío era mayordomo, le dio la Tu tío era el propiedad mayordomo de ese y departamento. esa casa, era una casa de huéspedes, tenía un propietario, que era mi tío, pero de un usufructo o algo así, y los otros eran codeudores o algo así, pero no eran propietarios. Cortázar y otra señora que vivía allí. Cortázar acabó de pagar la casa al banco, hizo una trampa que quedaba casi nada y se puso de copropietario. En resumen, se muere mi tío, yo me quedo con la herencia de mi tío, que es la copropiedad, y él insiste en permutar, pero me daba permutas malas. Hasta que en el año 2006, pues inventa el gobierno una permuta forzosa de reagrupación familiar y me mandan a mí para casa de Loipa, que era la esposa de Cortázar, y Loipa para casa de Cortázar. Pero él se murió en el Para intento. reagrupar supuestamente a Cortázar con su esposa, Eloy Paraujo, gran Sí, gloria sí, también del ballet. sí. Sí, pero lo hubieran Y entonces agrupado perdiste ya. la casa y fuiste a Pero vivir en me la fui a casa la de de Eloy hoy para Paraujo. Hugo. No, pero él tampoco la disfrutó, porque ese pleito estaba ganado. Lo que pasa es que yo no lo hice bien, por supuesto, Dios no lo quiso, y el hijo heredó el litigio. Y entonces el que hizo todo eso fue el hijo. Claro, porque él murió antes de que yo supiera que Murió, había alguna murió en el intento, construcción. pobrecito. Mm. Bueno, lamentable. Me fui Esa a vivir casa, a quiero casa decir de los... además que esa casa fue culpable de la única vez en la que yo estuve preso. No, una de las dos veces en la que estuve preso, la primera, que Sí, me acusaron de robo de joyas y todo. Tengo escrito una crónica sobre el asunto. Fue saliendo de casa Mercedes Cedeño, me mandé a correr porque en la esquina estaba el camello para no perderlo y en ese momento le roban una cadena a alguien y alguien me dice que el que robó salía corriendo para el camello. Y las recuerdo. perseguidoras interceptan el camello, me esposan y me llevan de vuelta a tu casa cuando la vecina dice, no es él. No Y ya sé. yo me había agarrado todo hasta los manotazos de la gente del camello, ladrón, ladrón. Es que casi Y vivimos después juntos, me llevaron hasta mi casa pidiéndome perdón a la perseguidora, todo. ¿verdad? Pero Te nunca llevó pude la decirlo en CR perseguidora a tu Radio. casa, Me sí, sí. censuraron con el pretexto de que lo iban a arreglar. Y eso se lo debo a Cecilio Curupelo, mi amigo Cecilio Curupelo, que era muy amigo de la policía. Bueno, Sí, es hay mucha verdad. historia para la Recuerdo, farándula. Un día habría que hacer un programa de farándula, de la farándula cubana que no existe. Mercedes, ¿te dolió salir de la radio? no, no, ya no quería. La ¿Estás verdad es que cansada? no, sí. Yo decía que en aquella época yo decía que me gustaba mi trabajo, pero no me gustaba trabajar. Porque llega un momento en que se te hace tan rutinario, porque ya después, bueno, Albertico Fernández falleció. Y Albertico eh, falleció estando dirigiendo estaciones en esa época, se ¿o no? enfermó, sí, se enfermó. Entró Brunito y se quedó Brunito, Bruno Suárez Romero.
que es muy Sí, inteligente y muy buen creador. Brunito, claro. Ya. Y Y entonces, Albertico murió, creo que ayer, la semana pasada hablaba con Mulén de la falta de reconocimiento a quienes hicieron tanto por la radio. Y creo que Albertico también murió olvidado, sí, solo. ¿Eh? ¿Sí? murió en ¿Fue su así? casa. Sí, sí, más o menos. No, pero yo creo que, bueno, para la sociedad sí, pero para los trabajadores y los dirigentes pues iban a su casa, lo atendieron bastante bien. Sí. Pero es que no hay un reconocimiento social si no eres una figura política. Es que tú conoces a algún artista, algún intelectual que sea reconocido en Cuba por su obra, si no es una gran figura política. No es solo por el don, no es solo por el talento, es que si no eres una figura política, no vas a obtener el gran reconocimiento. Franco ha Mercedes, obtenido, se nos pasa rápido el tiempo, dice Eduardo Ico, no le debes nada, que eres una gran amiga, gracias por tu amistad. estaba riendo. Una hora pasa rapidísimo, pero hay Sí, sí. algunas preguntas comunes que le hago a quienes aceptan conversar conmigo en esta hora de Diáspora Radio y la hora que nos presta Instagram, después nos corta. Em, y es, ¿te gustaría volver a hacer radio en Cuba? No, ¿No? no, no, Así tan no, denostativamente, ¿no? no, no, Y no, si porque hubiera, yo, por ejemplo, diversidad de propiedad en algún momento en Cuba, llega la Iglesia Católica con medios de comunicación o la Iglesia Evangélica, no sí, sé si eres católica o evangélica, eh, evangélica, no creo en los santos. evangélica, y puedes Sí, estar al frente de una emisora, ¿lo haría? sí, Si tenés la oportunidad de congeniar Dios, la religión y la radio, ¿lo harías? sí, pero con los ojos cerrados. Sí. Sí, sí, si alguien Y te pone digo de ahora, hacerte cargo, te digo de hacerte cargo de, porque la gente no sabe que, bueno, tú dijiste dirigente, pero dirigente puede haber sido dirigente de la MTT, del sindicato, de la FMC, había tantas cosas para ser dirigente. Mercedes Año fue directora de programación de Radio Ciudad del Mar. Y es sí, tu entrada al mundo de la locución. por ¿Entiendes? abuso de poder, me busqué mucho de ¿Hubo autoridad. abuso de poder para llegar a la locución? Sí. Explíqueme cómo así, en los instantes que nos quedan. Nada, yo primero atendí la sección juvenil e infantil, luego fui la directora de programación y siendo directora de programación se fue una locutora del país, Norma Echazábal, y yo misma me nombré locutora de ese espacio. Claro, estuvo de acuerdo la directora, Rosana Edo Cuesta, que ya amo muchísimo, una loca de la radio cienfueguera, y allí con Vargas hice la revista de la mañana que se llamaba A Esta Hora. Hice también a buena hora en Taíno, sustituí a Miosotis un tiempo y Oh, trabajé wow. al lado de Rotari. Hiciste tantas cosas, Rotary, tan simpático que eras Rotary, Sí. ¿eh? Fui muy amiga de la esposa y mucha, Soledad, oh, ay, 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 ay. Si era amiga de Soledad en aquella época era no salir de gato tuerto, ¿no? oye, sí, es verdad. Como La Habana de entonces, Dios mío. Oye, como jefe de programación, ¿cómo evalúas la programación regional en esa radio que te tocó vivir, hacer, dirigir, ver sus parrillas? Cuando Las comparas la radios, programación regional, la programación de Cienfuegos con la programación de la radio en La Habana y en las emisoras nacionales, ¿era de calidad? ¿No era de calidad? ¿Cómo era lo que se hacía en es que regiones? Cienfuegos tiene aire de gran ciudad y Cienfuegos tiene un alto nivel intelectual. Y la emisora de Cienfuegos es una emisora de un rango, bueno, cuando yo la dejé, no sé ahora, pero era una emisora de un rango intelectual, un rango técnico, artístico, hay una calidad artística, técnica allí en la emisora que yo creo que era, tenía muchos premios, obtenía muchos premios en el Festival Nacional de la Radio. Admiro a muchos de los realizadores de allí. Yo dije que iba a hacer mi declaración de intereses, porque cuando hago radio política en Chile, una de las cosas que no perdono es el conflicto de interés de los políticos, entonces voy a proclamar con el ejemplo. Conversar con Mercedes parece más una conversación con entrevista, porque somos amigos o fuimos amigos muchos años, la conozco desde que era estudiante de periodismo, ya dije, me prestó su hombro para amores y desamores, su techo, su cocina
para comer. Te agradezco mucho eso, Mercedes. Tenemos que despedirnos. Adiós. Quedan 10 segundos para que te despidas. Te quiero mucho a ti, a todo el que está a la escucha. Los bendigo, que Dios te bendiga y gracias por darme la oportunidad de hablar esta noche para los que están ahí. Chao.